Hasta este momento somos capaces de diferenciar los conceptos de rapidez y velocidad. Su principal diferencia es que la rapidez es una cantidad escalar y la velocidad una magnitud vectorial. Es decir, para que quede claro este concepto es necesario indicar una dirección. Estos son solamente un par de conceptos que se abordarán en este tema, movimiento rectilíneo uniforme. Para ello, vale la pena mencionar que una forma conveniente de describir objetos en movimiento consiste en analizar su velocidad o su aceleración. Previamente, mencionamos que la velocidad media es la distancia recorrida por unidad de tiempo. De manera análoga, podríamos establecer que la aceleración media es el cambio de velocidad en una unidad de tiempo. Una de las primeras preguntas que debemos plantearnos es ¿qué significa que un objeto tenga un movimiento rectilíneo uniforme? Bien, este tipo de movimiento es aquel en el que en cualquier punto de su trayectoria el objeto tiene una velocidad constante. Recordemos que una velocidad constante implica no solo la rapidez constante, sino también una dirección constante, por lo cual es fácil notar que la trayectoria que deberá seguir este móvil será una línea recta. En el análisis de los movimientos se tiene que definir la posición de un cuerpo en cualquier instante. Recordemos que la velocidad se establece como el cociente de la distancia entre el tiempo. Esta distancia la vamos a determinar a partir de la posición inicial y final del objeto. En este caso estamos indicando mediante el símbolo XF la posición final y XY la utilizamos para indicar la posición inicial. De manera similar utilizamos TF para indicar el tiempo final y TI para indicar el tiempo inicial. Una vez que nosotros somos capaces de determinar la diferencia en las posiciones y la diferencia en los tiempos, vamos a poder determinar con precisión el valor de la velocidad. Ahora, a partir de esta expresión, nosotros podemos suponer que el movimiento rectilíneo se realiza en una sola coordenada. Por ello, estamos indicando mediante la expresión XF y XY. De esta manera, nosotros podemos determinar la posición final que tiene un objeto a partir de la variación en el tiempo y la velocidad a la que se desplaza. De esta manera, con base en la fórmula de velocidad, podemos despejar la expresión XF, de modo que obtenemos que la posición final de un objeto se determina añadiendo a su posición inicial el producto de la velocidad por la diferencia en los tiempos. Suponiendo que es posible determinar de manera precisa la variación de este tiempo, podemos simplificarlo mediante la fórmula que aparece a la derecha. Es decir, la posición final del objeto será igual a la posición inicial más el producto de la velocidad por el tiempo. Dado que hemos estado trabajando únicamente con sistema internacional para las unidades, vamos a concluir que la posición final de un objeto se va a medir en metros. A este concepto o a esta fórmula que hemos obtenido la vamos a llamar a partir de ahora ley de posiciones. En la mayoría de los casos, la velocidad de un objeto cambia mientras este objeto está en movimiento. La razón a la que cambia la velocidad con respecto al tiempo se denomina aceleración. Por lo tanto,
si nosotros somos capaces de medir la velocidad inicial y la velocidad final de un objeto en movimiento, entonces afirmaremos que su aceleración está determinada por la expresión que podemos ver en la pantalla. Es decir, la aceleración es el cociente entre la variación de la velocidad y la variación del tiempo. O bien, en otras palabras, la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Considerando que en el sistema internacional la velocidad se mide en metros sobre segundo y el tiempo también tiene por unidades el segundo, la aceleración tendrá por unidades los metros sobre segundo al cuadrado en el sistema internacional. Dado que la aceleración es una cantidad vectorial, por lo tanto, depende de los cambios de dirección como de los cambios de magnitud. Queremos decir con esto que si la dirección del movimiento es una línea recta, tan solo dependerá de la rapidez para mostrar un cambio.